Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Este es nuestro saludo de todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, cuando iniciamos un programa nuevo de Escrito Está, que se transmite a través de Hub Media Honduras y todo el sistema de comunicaciones que tenemos acá en Honduras. Hoy ya es domingo 23 de marzo. Domingo 23 de marzo. Wow, el tiempo yo no sé por qué avanza más rápido. Y por alguna razón la Biblia dice, si los días no fueren acortados en el tiempo del fin. Y miramos, estamos viviendo ese tiempo donde los días son acortados. Mira, el tiempo va pasando, pero demasiado rápido. Así que es importante también de tomar rápidas decisiones, pero buenas decisiones en favor de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, al iniciar este programa queremos hacerlo siempre invocando tu presencia. Que al escuchar esa palabra que tú nos mandarás a través de los labios del pastor Roberto Costa, nuestra mente y nuestro corazón comiencen a palpitar de gozo y alegría, saber que tenemos esperanza, una esperanza que solamente nos brinda Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en este programa. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a disfrutar de la buena música. Como todos los domingos disfrutamos de una buena música. Pero en esta ocasión, la hermana Ashley Gutiérrez, ella es una hermana mexicana, va a entonar este hermoso canto, Lengua de Canaán. Miren, este canto es un canto que también a mí me encanta. O sea, puedo sentarme a escucharlo una y otra y nunca me voy a cansar. Lengua de Canaán. Así que, hermana Ashley, que Dios le use al usar su voz para alabar a nuestro Dios. Si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde más no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de mirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná,
almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no, debes volver a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar, recordar a un mundo mejor, donde noche no hay, ya el Cordero es luz, donde además no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Muchas gracias, hermana Ashley, por ese canto maravilloso, extraordinario, exquisito, diríamos nosotros acá. Precioso canto. Wow, ojalá que podamos también nosotros llegar a Canaán y que muy pronto podamos estar allí. Bien, mis queridos hermanos, quiero decirles que en esta ocasión, para este programa, la lectura bíblica estará basada en Efesios capítulo 3 y versículo número 20. Efesios 3:20, que a la letra dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Wow, es que cuando uno lee, hay ciertos textos, hermanos, que son muy poderosos. El simple hecho de leerlos es un texto poderoso, y este es uno de ellos. Un texto maravilloso, poderoso. Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy el pastor Roberto Costa? El pastor Costa no lo sé, pero el título sí lo sé. El título del tema es Me mostró el verdadero valor. Ese es el título del tema. Así que vamos a estar, usted y yo, atentos para ver de qué él va a hablar, y luego regresaré para hacer algunas valoraciones, algunas conclusiones, y entonces terminar con el programa. Así que mientras tanto, estemos muy atentos. Y pastor Roberto Costa, una vez más quiero agradecerle a Dios por su vida, porque usted se ha dejado usar por el Señor, y todos estos domingos, de manera incansablemente, siempre nos trae pan fresco para poder disfrutar de la palabra de Dios. Así que, pastor Costa, Dios le bendiga. ¿Te has dado cuenta cuántas personas se enojan en el nombre de Dios y pelean agresivamente en el nombre de la religión? ¿Qué es lo que anima a estas voces enfurecidas? ¿Es una santa indignación o es algo más siniestro? Hoy vamos a escuchar la notable historia de un joven muy furioso que descubrió un tipo de religión muy diferente. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía.
Se le pidió a Juan que hiciera los arreglos con anticipación para que el grupo se alojara en la ciudad y parecía estar feliz con la tarea. Era el más joven de los 12 hombres que Jesús había elegido para que fueran sus apóstoles. Pedro había demostrado sus cualidades para el liderazgo. Resulta que Juan era diferente. Acompañado por su hermano Santiago, se apresuraron colina abajo hacia el poblado con la última luz del día, decidido a hacer que el maestro se sintiera orgulloso de él. Hacer los arreglos podía ser tarea difícil. Al fin y al cabo, estaban en Samaria, un lugar que la mayoría de los judíos prefería evitar. Había una fuerte enemistad entre judíos y samaritanos desde mucho antes que Juan naciera. De hecho, la mayoría de los que iban de Galilea a Jerusalén evitaban pasar por Samaria. Había un problema allí entre nacionalidades. Preferían el desvío que pasaba por Perea. Pero Jesús había elegido la ruta directa hacia el sur. Y mientras apresuraba sus pasos por el polvoriento camino, Juan recordó otra ocasión cuando su maestro había hecho lo mismo. Jesús se había detenido en Samaria junto a una fuente que estaba en las afueras de Sicar. Le había pedido a una mujer que estaba en la fuente que le diera agua para beber. Y así se inició una conversación entre ambos. La mujer corrió a contarles a los amigos acerca de este hombre especial. Y al final, muchos de los residentes de Sicar habían creído en Jesús como el Mesías. Ese encuentro estaba fresco en la mente de Juan. Y más tarde habría de escribir sobre el mismo detalle. Y ahora, mientras caminaba hacia la puerta de la ciudad, Juan pensó que algo similar podría suceder en esta visita. Juan y Santiago buscaron alojamiento. Un gran maestro llamado Jesús vendría para pasar la noche, dijeron. Y era costumbre en el Medio Oriente que se brindara hospitalidad a los extranjeros. Al principio los samaritanos trataron de cumplir con su obligación, pero luego escucharon que Jesús estaba de paso hacia Jerusalén para la celebración de una festividad en el templo. Y los samaritanos se cruzaron de brazos y cerraron los labios. No le iban a dar alojamiento a alguien que pretendía honrar a sus rivales religiosos en Jerusalén. Y Juan trató de razonar con ellos. ¿No sabían quién era Jesús? ¿No habían oído de las grandes maravillas que había realizado? Bueno, los samaritanos no cambiaron de opinión. Entonces Juan y Santiago tuvieron que dejar la ciudad para regresar a la colina para encontrarse con Jesús. Y mientras caminaban, el enojo de Juan iba en aumento. No podía sacarse de la mente a esos tercos samaritanos meneando sus cabezas. Juan no estaba acostumbrado a que lo insultaran. Había crecido en un hogar muy cómodo en Bethsaida. Su padre dirigía un próspero negocio con la pesca y tenía varios empleados. Su madre era una mujer con ciertos recursos. La familia tenía contactos con el sumo sacerdote en Jerusalén. ¿Quiénes se creían estos pobres samaritanos? Pero lo que más rabia le daba era que se habían negado a dar hospedaje a su maestro. Pocos días antes, Juan había estado en la cima de una montaña junto a Jesús y había sido testigo. Cristo se había transfigurado ante sus ojos llenándose de luz. Moisés y Elías habían descendido del cielo para honrar a Cristo. Y Juan había visto cómo su maestro brillaba más que el sol. Y ahora estos samaritanos presumían que ese pueblito desgraciado era demasiado bueno para él. Increíble. Y cuando Juan se encontró con Jesús, su indignación estaba a punto de estallar. Juan y su hermano le explicaron la situación. Entonces la mirada de Juan se fijó en el horizonte, de donde se divisaba el monte Carmelo, el lugar en que Elías había hecho descender fuego del cielo, el lugar donde los profetas de Baal habían sido degollados. Y lleno de celo, Juan lanzó estas palabras que registran Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, o sea, Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oh, Juan quería mostrar su lealtad. Quería que los que habían deshonrado a su Cristo fueran exterminados. Pero Jesús dejó mirarlo. Contempló por unos instantes el caserío apenas visible al anochecer. Entonces se volvió a Juan y le dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.
Entonces Jesús sugirió que lo intentaran en el siguiente poblado. El maestro de Juan lo entendía mucho mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Y cuando llamó a Juan y a Santiago para que estuvieran entre los 12, les puso un sobrenombre, los llamó hijos del trueno. Estos hombres estaban llenos de fuego en sus vísceras, eran fanáticos y prontos para la acción. Y Jesús vio su potencial, pero también comprendió mucho más claramente que ellos que el fuego podía hacer su obra en dos sentidos distintos. Y de pie en el monte, mientras miraba hacia la ciudad de Samaria, les indicó esos dos sentidos. Él no había venido para destruir la vida de los hombres, sino para salvarlas. Bueno, vamos a ver el impacto que tuvieron los encuentros cara a cara con Jesús en 5 personajes muy interesantes que veremos a lo largo de estos programas de Escrito Está. Y vamos a ver con cuánta habilidad Cristo satisfizo en esos encuentros algunas necesidades específicas. Y vamos a tener una vívida ilustración de cómo Jesús puede satisfacer también nuestras más profundas necesidades, porque nos conoce mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos. Bueno, ahora regresemos a la historia de Juan. Sabes, el celo por la verdad, la pasión por una causa justa, puede llevarnos a destruir a quienes consideramos como enemigos, o puede impulsarnos a redimirlos. Y Juan no estaba capacitado para establecer la diferencia. No sabía cuál era el espíritu que lo animaba. Pensaba que era un espíritu de lealtad y fervor. No veía la furia salvaje de su interior, la ira destructiva. Ahora, Juan era un joven ferviente y sincero, pero también era un cascarrabias. Ese fue el desafío que asumió Jesús con uno de sus discípulos. Y es el desafío que muchas personas deben afrontar en sus propias vidas. Lo que muchas veces tomamos como santa indignación no es más que una manifestación de ira. Es que la gente usa las batallas religiosas contra sus enemigos para cubrir sus batallas personales contra el enojo. El hombre secular hace lo mismo de diferentes maneras. Vemos individuos que se pasan la vida entera luchando contra algo. Puede ser la contaminación o el abuso de los animales. Ahora, su causa es buena, pero su actitud está dominada por la furia y el enojo. Empleadores y supervisores caen también en esto. Pueden creer que deben ser agresivos, pueden pensar que tienen que presionar a las personas para lograr que se hagan las cosas, pero en el fondo son impulsados por la ira. Es el enojo lo que los mantiene presionados a los demás. Repito, el celo por una causa no es el problema. Lo destructivo son nuestras vidas basadas en el enojo. La religión que se basa en la ira es destructiva. Las carreras que se basan en la furia son destructivas. A todos nos ocurren cosas malas en esta vida. Pueden sucedernos cosas malas en la niñez. Pueden ocurrirnos cuando vamos a la escuela. Los amigos pueden traicionarnos. Nuestros cónyuges pueden abusarse de nosotros. Y a veces esas vivencias negativas se filtran en lo profundo de nuestro ser, ¿no es cierto? No podemos olvidar, no podemos perdonar. Las heridas no cicatrizan y el enojo comienza a crecer. Queremos cambiar radicalmente las cosas desagradables que nos han ocurrido. Queremos solucionarlo. Queremos estar en paz, pero no podemos modificar el pasado. Entonces, ¿qué pasa? La ira sigue creciendo de 1000 maneras distintas. Nos encontramos en conflicto con grupos a los que visualizamos como el enemigo, porque en lo más profundo estamos luchando contra alguna acción de nuestros padres. Pedimos que descienda fuego del cielo para destruir esa cierta ciudad porque aún estamos heridos en nuestro interior. Pregunto, ¿qué podemos hacer con este tipo de enojo? ¿Con qué podemos suplantarlo? ¿Cómo hacer para que la indignación no sea un mero disfraz de nuestra furia? Bien, veamos cómo abordó Jesús la ira de este joven, porque algo notable le sucedió a Juan, el hijo del trueno. Debemos avanzar varios meses en el tiempo desde aquel ingreso de Juan a la poco hospitalaria ciudad de Samaria. La escena, una habitación en los altos de alguna casa de Jerusalén. Había sido reservada para la cena de la Pascua que Cristo quería celebrar con sus 12 apóstoles.
Y al reunirse aquella tarde bajo las sombras del atardecer, esos hombres tenían la sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Subieron las escaleras hasta la habitación de arriba y comenzaron a hablar acerca del reino que Jesús había prometido establecer. Entonces sus ojos se posaron en la mesa donde se había dispuesto la comida para la Pascua. Se fijaron en los almohadones que se habían dispuesto a los lados de la mesa para que se reclinaran sobre ellos. De paso no se sentaban en sillas como ahora, sino sentados en el suelo sobre almohadones y una mesa bajita, medio semiacostados. Era una cena de Pascua muy formal. ¿Dónde se sentaría cada cual? ¿Quién ocuparía los lugares de privilegio junto a Cristo? Bien, tal como era de esperar de la naturaleza humana, los 12 se sentían altamente calificados. Todos habían asimilado las enseñanzas de Jesús. Todos habían realizado milagros en su nombre. Todos habían proclamado las buenas nuevas en su nombre. Y Juan no era el único del grupo con ínfulas de grandeza. Así que parados junto a la mesa, torpemente comenzaron a discutir en dónde se iban a sentar. No pudieron evitarlo. Los dos habían pasado mucho tiempo juntos, el suficiente como para alimentar algunas rencillas y resentimientos. Se conocían demasiado bien. Finalmente Judas se las ingenió para ubicarse a uno de los lados de Cristo. Al fin y al cabo era el tesorero, tal como siempre le recordaba al resto. Y Juan se reclinó en el otro lado. Y los demás fueron ubicándose lentamente alrededor de la mesa, lanzándose dardos con la mirada a Judas y a Juan. Era el tiempo de celebrar la Pascua, el recordatorio de la gran liberación de Israel de Egipto por mano divina. Pero el aire en aquel aposento alto parecía más denso que de costumbre. Daba la impresión de que todas las palabras de resentimiento que murmuraban quedaban suspendidas en el aire. De pronto Jesús se puso en pie, caminó hasta donde estaba la tinaja de agua. Al principio los discípulos supusieron que había llegado el momento de lavarse las manos, un ritual que era parte de la cena de la Pascua. Pero Jesús se libró del manto, se ciñó una toalla, derramó agua en un recipiente y se dirigió hacia donde estaban sus discípulos. Y arrodillándose, le quitó las sandalias a uno de los hombres y sin decir palabra, comenzó a lavarle los pies. Lavó el polvo y la suciedad de las calles de Jerusalén que estaban adheridas en los dedos. Luego continuó con el siguiente. Juan lo contemplaba absorto. Ahí estaba Jesús como si fuera un esclavo cumpliendo con su nimia tarea. Pero no ese lavado de pies, no era algo de poca importancia. Era algo más que un trabajo sucio. Ahora a Juan le pareció algo glorioso. Miró las manos de Jesús a medida que el maestro hacía su trabajo, lavando, secando, primero a un discípulo y luego a otro. Esas manos eran maravillosas. Las había visto antes en acción. Las había visto tomando la mano pálida y sin vida de una niña cuya familia lloraba y se lamentaba alrededor. Había visto cómo las manos de Jesús levantaban a la niña de su lecho de muerte. Juan había visto cómo esas manos tocaban al paralítico que yacía imposibilitado junto al estanque de Betesda. Había visto al hombre levantándose y caminando. Juan había visto esas manos elevándose al cielo en oración ante una multitud hambrienta. Las había visto partir unas pocas hogazas de pan que se convirtieron en alimento para 5,000 hombres. Había visto esas manos levantándose para defender a una mujer sorprendida en un acto de adulterio que estaba a punto de ser apedreada. Juan había visto cómo esas manos, al tocar los ojos de un hombre ciego de nacimiento, habían traído la visión donde antes no existía. Había visto cómo esas manos llamaban a su amigo Lázaro, que había estado en la tumba por 4 días, y Lázaro respondió. Juan había visto esas manos de Jesús haciendo muchas cosas durante todo ese tiempo que habían estado juntos. Todas esas imágenes se agolparon en su mente mientras miraba a Jesús lavando los pies polvorientos de sus discípulos.
Esas eran manos poderosas, eran manos omnipotentes, pero por encima de todo, eran manos de amor. Bendecían todo lo que tocaban. Había venido a salvar, no para destruir. Finalmente Jesús llegó hasta Juan y desató sus sandalias. Comenzó a lavar sus pies. Y en ese momento ya no le importó quién se sentaba en qué lugar alrededor de la mesa. Ya no le importó quién habría de ser el más honrado en el reino. Ese amor increíble era lo único que le importaba. Y mientras Jesús quitaba el polvo de los pies de Juan, el hijo del trueno sintió que su enojo también estaba siendo quitado. El amor de Cristo había triunfado finalmente. El amor de Cristo era más poderoso que todas las heridas, que toda su ira, que su celo mal encaminado. Bueno, años más tarde Juan recordaría este momento crucial de su vida. Recordaría cuánto había significado para él. Y esta es la forma que él lo describió. San Juan 13, 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús había realizado la tarea menor de un esclavo sabiendo que venía de Dios y regresaría a él. Jesús merecía que se lo exaltara hasta lo máximo en el cielo, pero había ocupado el lugar más bajo en la tierra. Y Juan estaba emocionado por el acto de gracia del Maestro. Finalmente había encontrado con qué sustituir su religión de ira, con amor puro y simple. Toda la vida de Jesús se resumió en aquel solo acto en la pieza de arriba, en ese aposento alto. Como cristiano, cuando participo en el servicio de lavamiento de los pies en mi iglesia, tengo también la sensación de que aquel amor fluye nuevamente en mi corazón. Jesús tiene una solución para quienes son consumidos por la ira. Tiene una solución para los que tienen una religión guiada por el enojo, para los que viven la vida motivados por la furia. No hay nada que pueda sofocar la rabia. Nada de lo que hagas podrá reivindicar las cosas malas del pasado. Al final siempre quedará un resto de ira, ¿verdad? El amor es lo único que puede eliminarla. Solo el amor puede sanar las heridas. Nunca podremos modificar el pasado, pero podemos ser amados en el presente. Y así es como sucede. Juan fue finalmente transformado porque había experimentado 3 años y medio de compañerismo con Jesús. Podemos tener el mismo compañerismo a través de su palabra. Yo he encontrado algunos pasajes de las Escrituras que me han resultado muy útiles para abordar mis propios enojos. Leer epístolas como las de Juan y meditar en el hermoso amor cristiano que él destaca me han ayudado a disipar la ira de mi corazón. Y cuanto más me conecto a este libro, más va habiendo un cambio en mi corazón. Porque tan fácil se nos pega el polvo del pecado, ¿verdad? Necesitamos ser lavados por esas manos que lo cambian todo. Y Jesús lo hace de una manera increíble. Jesús quiere que nos entreguemos a Él para que pueda lavar nuestros pies, para que pueda mostrarnos en qué consiste su amor gratuito. Pero Jesús también quiere lavar nuestra ira. Lo hizo con Juan. Transformó al fogoso hijo del trueno hacia el final de su vida. Ahora encontramos a Juan encarcelado en la isla de Patmos, prisionero por su fe. Sabe que muy probablemente morirá en soledad, separado de los creyentes que tanto significan para él. Pero Juan no se enfurece en la isla, no pide que descienda fuego del cielo sobre los soldados romanos que lo custodian. No se angustia porque no va a ocupar una posición de honra en el reino al final de su vida. No, en vez de ello escribe, envía cartas. Y son algunas de las más maravillosas cartas de amor que el mundo haya visto. Oh, Juan aún era como un trueno. Aún ardía en sus entrañas un fuego abrasador. Aún estaba lleno de celo y pasión. Pero ahora el amor tronaba en él. El amor lo impulsaba. Juan se había convertido en el apóstol del amor.
Hijitos, les escribe Juan a los creyentes, los llama amados. Y vez tras vez los insta a amarse los unos a los otros y amarse en obra y en verdad. No hay temor en el amor. Amamos porque Él nos amó primero, es lo que Él escribe en sus cartas. Pregunto, amigo y amiga, ¿has experimentado tú en tu vida esa clase de amor que transformó al Hijo del Trueno? ¿O aún te dejas dominar por la ira? Podemos tratar de suplantar el dolor y la furia de innumerables maneras, pero solo una solución es real. Solo el amor puede lavar la ira. Abramos nuestros corazones al poder transformador de Cristo. Permitamos que las manos poderosas y amorosas de Cristo hagan su tarea en nosotros. Escucha este canto y enseguida regresaré para que oremos. Qué hermoso ver el gran amor que tuvo Dios por mí, muriendo en una cruenta cruz, victoria Dios me dio. ¿Cómo decir que salvo soy por mi
Acompáñame en oración. Querido Padre, acudimos a ti porque la ira nos está consumiendo, porque todo lo que tratamos de hacer no llena los vacíos de nuestro interior. Necesitamos las manos que sanaron al paralítico y al ciego. Necesitamos las manos que levantaron a los muertos. Confesamos nuestra necesidad de tu perdón y tu purificación en este mismo momento. Pedimos que el Salvador Jesús coloque sus benditas manos sobre nosotros hoy. Por favor, derrama tu amor en nuestros corazones. En el nombre del Maestro que lavó los pies de sus discípulos, oramos. Amén. Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de amor y esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos y otros materiales que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. O podrás tal vez ver nuevamente este programa y recomendarlo a tus amigos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Pastor Roberto Costa, por este maravilloso tema en el cual estudiamos a Pedro, el intrépido Pedro. Bueno, el impulsivo Pedro, y es que inicialmente, sí, era impulsivo, era autosuficiente. Siempre era el primero en responder, siempre el que tenía una opinión. Yo pienso que los discípulos, cuando Jesús decía algo, todo el mundo miraba a Pedro, a ver qué, y Pedro siempre era el primero en hablar. Es que era impulsivo, ¿verdad? Autosuficiente. Pero aún esas cosas encausadas bien son buenas, pero también son peligrosas. Incluso Pedro llegó a negar a Jesús en su juicio, en esos momentos donde Jesús necesitaba apoyo. Pedro también se alejó, al igual que todos los discípulos. Pedro también. Pero claro, todo el mundo estaba esperando a Pedro, porque él dijo: Señor, aunque me toque dar tu vida, contigo moriré. Todo el mundo estaba esperando que Pedro muriera, pero cuando miró que las cosas estaban serias, huyó. Sin embargo, transformado este apóstol Pedro por el Espíritu Santo, se convirtió en un líder valiosísimo para la predicación del Evangelio, ya que predicó sin temor, demostrando la verdadera fortaleza que proviene solamente cuando dependemos de Dios. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Un Pedro impulsivo, pero cuando ese impulso me lleva a echar adelante la obra de Dios, ¿cuántos Pedros necesitamos? Pero no solo el Pedro que negó a Cristo, no, ese sí, porque habla de su debilidad humana, pero necesitamos aquel Pedro transformado por el poder de Dios. Gracias, Pastor Costa, por recordarnos esta maravillosa historia de la transformación del apóstol Pedro en el gran líder que necesitó la iglesia para ese momento tan importante, cuando la iglesia comenzó a ser perseguida también. Bien, prácticamente hemos llegado al final de este programa. Solo me resta decirles que este próximo miércoles le toca a nuestro Hospital Adventista Valle de Ángeles su programa Quiero Vivir Sano. Así que tenemos una nueva dinámica acá en el hospital, y siempre la intención del hospital es mostrarnos una manera diferente de, en vez de solamente curarnos o darnos un tratamiento para la enfermedad, cómo podemos evitar la enfermedad. ¿Cómo podemos vivir sanos sin tener que enfermarnos? De eso se trata el programa. ¿Cómo vivir sanos? Aunque el programa se llama Quiero Vivir Sano. Así que no se vayan a perder ustedes la programación de este próximo miércoles. Así que solamente me resta decirles, cuídense mucho, estamos iniciando la semana, pórtense bien, un abrazo para cada uno de ustedes y les espero el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Dios les bendiga. Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.